Buenas noches, mi nombre es Juan José Domínguez Carvajal, como se puede evidenciar en la cédula. A continuación voy a dar la explicación del punto 2 del ítem D de la tarea de métodos numéricos. Es la tarea número 2. Yo pertenezco al grupo 39 y en este punto vamos a hablar de las series de Taylor. Entonces, nos piden que desarrollemos en Python un programa en donde determinen los polinomios de Taylor desde el grado 0 hasta el grado 5. Esto quiere decir que van a haber seis derivadas si tenemos en cuenta del 0 al 5, que debe estar centrado en a igual a 0 y evaluado en x igual a 1. Las series de Taylor, perdón, son una serie de potencias que se prolongan hasta el infinito y los sumandos se están elevando a una potencia que es mayor a la previa. Es decir, pues la potencia va aumentando 1, 2, a la 3, a la 4, etcétera. Bueno, aquí lo primero es un programa que nos permita determinar los polinomios de Taylor, como lo dijimos, centrado en a igual a 0 y evaluado en x igual a 1. Eh, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la función, que sería 1 sobre 2 menos x, y para empezar a hacer las derivadas, pues vamos a apoyarnos en el siguiente código, que la f de 1 sería la función elevada al cuadrado y posteriormente vamos sacando las derivadas, que como podemos ver hay 5 derivadas, pero contando la f de 1 iríamos desde el 0 hasta el 5 y por eso decimos que hay 6. Entonces, aquí para hallar la primera derivada sería pues f de 1, que es la función elevada al cuadrado, por 2 sobre 2 menos x. Y así sucesivamente hasta llegar a la quinta derivada. Entonces, al ejecutar, vamos a encontrar que la función inicial nos da 1.0 y la última derivada, que sería pues la sexta, nos daría 720,0. Luego nos piden que realicemos una gráfica comparativa que permita determinar el error de truncamiento resultante en cada uno de los polinomios. Entonces, bueno, llegado a este punto, tenemos que tener en cuenta qué librerías vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar la NumPy y la Matplotlib, y se les asigna un alias pues para poderlas llamar más adelante, invocar sus clases y sus funciones. Y la clase Tabulate vamos a importarla para hacer la graficación de la tabla. Entonces, aquí vamos a crear una lista que va a contener cada una de las funciones, desde la función propia hasta f de 6, y vamos a tener en cuenta pues los grados que dijimos que van de 0 a 5. Entonces grados 1 va a ser el grado inferior, que es 0, y grados 2 va a ser el máximo, que es 5. Luego decimos que h es igual a x menos a. Ya vamos a ir viendo esto por qué. Posteriormente vamos a crear unas listas que va a almacenar los términos en forma de arreglos, y una lista que va a almacenar los errores en forma de arreglos también. Aquí se van a almacenar los errores de truncamiento. Posteriormente vamos a realizar un ciclo, vamos a crear un ciclo que lo que va a hacer es recorrer desde 0, va a inicializar en 0, va a ir hasta el máximo, que es grados 2, que es 5, pero como en realidad tenemos 6 posiciones, entonces le vamos a decir que va a ir hasta 5 más 1, 6, y a continuación en a, en la variable a,
este más igual lo que se utiliza es para almacenar lo que va a ir recorriendo la iteración de i. Entonces vamos a decir que va a recorrer la lista de funciones, la va a almacenar y a su vez va a ir multiplicando la iteración, funciones en la posición i por h elevado a la i, y esto dividido el factorial de la posición que se encuentra en ese momento iterando el ciclo. En el error truncado vamos a igualarlo a la función en la posición i más 1 por h elevado a la i más 1 sobre el factorial de i más 1. Se le va a ir aumentando un 1 para que vaya asignando el valor de cada iteración. Luego le decimos que en la lista de términos adicione lo que se va a ir acumulando en A, y en la lista de error adicione lo que va a haber en ese momento en el error truncado que va a estar iterando. Posteriormente vamos a hacer la creación de una tabla. Aquí lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo en qué posición se encuentra. Vamos a llamar la lista de términos en esa posición y la lista de errores en esa posición, y así sucesivamente. Va a ir desde el 0 hasta el 5, como podemos ver, que en realidad serían 6 posiciones. Posteriormente, para que la tabla se pueda visualizar, debemos imprimirla. Para eso vamos a hacer uso de la clase tabulate y le vamos a dar unas cabeceras a la tabla. En este caso le vamos a decir que muestre los grados, que muestre el término y muestre el error. Posteriormente, a la clase pyplot le vamos a decir que asigne el rango que va desde 0, inicia en 0, que va a ir hasta el grado 2, que recordemos que es 5, el rango 5, más 1 porque son 6 posiciones, y que adicionalmente nos muestre la lista de errores. Le decimos que nos muestre la grilla para que pueda dar una mayor precisión a la hora de que se quiera revisar los datos. En este caso, pues nos sale una gráfica totalmente horizontal sobre 1 para las 6 posiciones, que en este caso pues va de 0 a 5 como lo podemos ver. Entonces la grilla es simplemente de guía. Posteriormente lo que hacemos es hacer nuevamente las derivadas, pero con el fin de hallar los polinomios en este caso. Entonces, en este caso, nuevamente llamamos la función, hallamos nuevamente las derivadas y llamamos a linspace, que en este caso el linspace lo que nos va a permitir es decirle qué tanto hacia la izquierda, que es el primer número, qué tanto hacia la derecha, que es el segundo número, y sobre el eje Y, qué cantidad de datos queremos mostrar. En este caso son 50 porque pues haciendo la prueba vi que llegaba hasta 50. Luego decimos que H es igual a Ln, que va a tener linspace menos A. Entonces, el polinomio 0 va a ser igual a la función por el número de la longitud de Ln, que es linspace. Luego sí, empezamos a hallar los polinomios desde el 1 hasta el 5. Y ahí tomamos la función, la sumamos por fn de 1, que sería la propia función, por h elevado a la 1 sobre factorial de 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Recordemos que al inicio de la explicación dijimos que a medida que vaya aumentando la derivada, así mismo aumentando el exponente. Entonces, como vemos, va desde el 1 hasta el 5. Y luego lo que hacemos es
decirle a la clase pyplot que nos permita hacer un gráfico en donde muestre todas las funciones, o sea, la función y los polinomios que hayamos posteriormente, respetando Ln, que es namespace, que va a ser el espacio del tráfico, y le vamos a dar una leyenda en donde primeramente vamos a mostrar la función que estábamos realizando, que es 1 sobre 2 menos x, luego el polinomio 0, 1, 2, hasta el 5. Y para que nos quede más fácil referenciarnos en la gráfica, dejamos que muestre la grilla para que sea de mayor facilidad la lectura de la misma. Entonces, con esto ya llegamos a la presentación del análisis, en donde para la función 1 sobre 2 menos x se puede ver que las 6 derivadas, incluyendo, pues aquí hay 7 incluyendo la función, no se anulan en ningún momento entre sí sobre el eje 0. Vemos cómo todas se muestran. Y aquí muestro la referencia bibliográfica. Listo, muchas gracias.